Muy buenas noches para todos. Sean cordialmente bienvenidos, autoridades institucionales, líderes comunitarios, docentes universitarios de distintas instituciones, estudiantes y a todos los que siguen la transmisión ahí por Senado TV. De mi parte, en representación de la licenciada Luz Acuña, directora de la institución de la sede de Encarnación Universidad Tecnológica Intercontinental, quiero entregarles un saludo de bienvenida a cada uno de los presentes, a los que nos están siguiendo, expresarles nuestras más expresivas alegrías de poder ser sede de un movimiento tan importante, ¿sí? La Constitución Nacional nos ampara a todos los ciudadanos de poder acceder a todas las informaciones que se llevan a cabo de todas las gestiones, de todas las instituciones en nuestro país. Así que instar a la ciudadanía, a los estudiantes, a todos los presentes a que puedan realmente prestar sus máximas atenciones, a involucrarnos, a poder construir un país mejor. Así que sin más rodeos, muchísimas gracias. Cedo la palabra a los que están encargados de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches para todos. Quiero presentarme, soy Gabriela Cantero, funcionaria de la Cámara de Senadores, junto al doctor Wilfrido Ábalos y junto a todo el equipo de Senado TV. Agradecemos en primer lugar a la señora por permitirnos a través de ella llegar hoy a la sede de la boutique. Agradecer a la señora Perla Riveros y también a la directora de la universidad por cedernos este espacio, realmente bastante importante para nosotros. Desde la Cámara de Senadores venimos hoy a hablar con ustedes de los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y también los espacios de participación ciudadana. Desde el momento que uno se informa, desde el momento que uno sabe, realmente también pueden peticionar. Así que agradecida por que hoy puedan estar acá escuchándonos. Queremos que esto sea algo dinámico, queremos que interactúen, que pregunten. Nosotros hacemos este tipo de actividades en diferentes cabeceras departamentales, en universidades, en municipalidades, en gobernaciones. La idea es dar a conocer, como les digo, los alcances de esta herramienta que realmente la ciudadanía se debe empoderar, porque es una herramienta en donde realmente existen los procedimientos, los mecanismos y sanciones también en caso de incumplimiento por parte de, de las instituciones del Estado. Así que sin más preámbulos, yo quiero también pedirle a los jóvenes que están un poquito más retirados si se pueden acercar un poquito más. Estamos haciendo la transmisión también y de tal manera que podamos estar un poco más juntos. También quiero mencionar, no quiero dejar de mencionar que este tipo de actividades también se realiza gracias a nuestro presidente del Congreso, ¿verdad? Porque finalmente él nos da el permiso correspondiente para poder hacer este tipo de actividades. El senador Silvio Velar, ustedes saben que cada año se cambia nuestro presidente del Congreso. Esto venimos haciendo ya desde el 2014, es la ley de acceso a la información, está por cumplir 9 años de esta herramienta y venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. Paramos un poquito en pandemia, le estaba diciendo acá a los compañeros de que post pandemia es la primera vez que estamos de vuelta saliendo para hacer este tipo de actividades. Así que también hay cosas buenas dentro de la Cámara de Senadores, herramientas que tal vez se desconozcan y para eso hoy estamos acá, para que puedan preguntar y para que puedan conocer lo que tienen en sus manos o tienen a favor de ustedes como ciudadanos, como estudiantes, y tal vez se desconozcan. Así que gracias a todos de vuelta por estar. Les cedo ya la palabra al doctor Wilfrido Ábalos, que nos va a hablar del alcance de lo que es la ley. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Antes quiero agradecer a la Universidad Tecnológica Intercontinental, sede de Encarnación, por permitirnos esta noche venir a compartir con ustedes el alcance de una ley tan importante como es la Ley 5282-14
de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Ese es el acápite de la ley realmente de acceso a la información pública. También en nombre de la ciudadanía organizada de Encarnación, quiero agradecer a la señora Perla Riveros también por cursarnos la invitación para que podamos venir a compartir con ustedes la implementación de esta herramienta que, como dijo acá la directora Gabriela Cantero, esta ley se aprobó, se promulgó en el año 2014, entró a regir un año después de la promulgación que tuvo y a partir de ahí todas las instituciones públicas ya estaban obligadas a entregar información pública a la ciudadanía. Para comenzar, no puedo dejar de mencionar el caso de este señor Daniel Vargas Telles. No sé si en algún estudiante de Derecho de repente por ahí, si le suena ese nombre. Este es un caso bastante sonado. Sí, señor. Sí. Ahí se ve todo. ¿Se ve? Bueno. Bueno, ahí tiene la fotografía del señor. En el año 2007, este señor Daniel Vargas Telles se acercó en la municipalidad de San Lorenzo. ¿Para qué? San Lorenzo del Departamento Central. Mediante nota presenta a la Intendencia solicitando nómina de funcionarios, funciones y actividades varias de cada uno de los que forman parte de la municipalidad de San Lorenzo en aquel entonces. ¿En qué se amparó él? En el artículo 28 de la Constitución, donde se consagra el derecho de acceder a información pública de forma veraz, ecuánime y responsable, dice la Constitución. Entonces, este señor, utilizando ese artículo constitucional, recurre a la municipalidad de San Lorenzo a hacer su pedido. Pero resulta ser de que, obviamente, no le entregaron, al contrario, el dictamen jurídico de aquel entonces dejaba mucho que desear. Decían que acceder a ese tipo de información gozaba de un carácter de informaciones reservadas, informaciones secretas, acceder al salario de un funcionario y mucho menos a sus funciones, ¿verdad? Más o menos esos fueron los argumentos de la asesoría jurídica de aquel entonces. Obviamente le negaron, recurrió a primera instancia, ganó, pasó a apelación, la Cámara de Apelación, y tuvo que pasar a la Corte Suprema de Justicia el caso, para que se pueda resolver. En ese entonces había algunas personas también organizadas que hoy se le conoce como el grupo impulsor de la Ley de Acceso a la Información Pública, que venían ya trabajando en un borrador para reglamentar el artículo constitucional. Pero ¿qué pasó? Recorriendo todas las tres instancias, resulta ser que la Corte, por medio de la sentencia 306, ¿qué dice? Que acceder a información pública era un derecho constitucional y se consideraba un derecho humano. Paraguay es parte, justamente, en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Paraguay es parte de ese convenio. Por lo tanto, los argumentos de la Corte se basaban en estos articulados para otorgar mediante la sentencia 306, se da lugar a la entrega de la información pública. Esto fue prácticamente un boom mediático y en aquel entonces los senadores de la Nación, de hecho que ya había varios proyectos en estudio en la Cámara de Diputados como en Senado, y en el año 2014 se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública. Casi 10 años después del caso de Daniel Vargas Telles. Por eso es importante como antecedente que la ciudadanía sepa de cómo empezó en Paraguay todo este tema, que los alumnos del derecho o de otra carrera de la institución sepan más o menos de cómo comenzó Paraguay, cómo accedió a tener la Ley de Acceso a la Información Pública. Con la promulgación de la Ley 5282, Paraguay pasa a ocupar el lugar número 100 en el mundo. Imagínense, somos 100 en el mundo en contar con la Ley de Acceso a la Información Pública.
¿Puede que sea una ley que se pueda mejorar? Puede ser que sí. Pero esta es la ley que tenemos actualmente y por medio de ella podemos acceder a información pública. Bueno, el marco jurídico. ¿Dónde encontramos el derecho de acceder a información pública? Como mencioné, en el artículo 28 de la Constitución Nacional, también en el Tratado de San José de Costa Rica, también en la Carta Orgánica de las Municipalidades, también en la Ley 3.966, en su artículo 68, se reconoce la obligación de los municipios en proveer la información en un plazo de 15 días, dice, ¿verdad? Es decir, que también los municipios. También la ley, en el mismo año, también se promulga, se sanciona la ley que reglamenta las obligaciones de transparencia activa. ¿Eso qué significa? Transparencia activa es la ley 5189 y transparencia, la ley acceso a la información pública vendría a ser como la ley de transparencia pasiva. ¿Por qué esto? Porque en la ley 5189 se les obliga a todas las instituciones a tener en sus portales, en su página web, ya algunas informaciones como nómina, salario, funciones, contactos, actividades, proyectos, ejecución presupuestaria, licitaciones, todo ese tipo de informaciones por esa ley 5189, todas las instituciones públicas ya deben de tener como información activa en sus portales. ¿Eso qué significa? Que la ciudadanía ya no hace falta incluso ni recurrir a las instituciones para acceder a ese tipo de información. Simplemente ingresando en la página web de cada institución ya tiene este tipo de información. Bueno, también el decreto 4064 reglamenta a su vez la ley 5282. ¿Por qué? Porque había de ser reglamentada en cuanto a los plazos que hay que hacer en caso de la no entrega de la información. En la ley propiamente se prevé plazo de 15 días, pero en caso de recurrir la no entrega, entonces, ¿cuántos días quedan? Entonces, eso se reglamenta mediante el decreto 4064. Las acordadas 1005, eso es importante, un año después, en el 2015, que regula la acción judicial del amparo ante caso de denegación. Eso vamos a ir viendo ahora más adelante, dónde recurrir, qué hacer en caso de que una institución pública deniega la entrega de una información, ¿verdad? También hay un modelo interamericano de acceso a la información pública de la OEA, que también constituye una fuente inmediata de la ley 5282. Ese sí es importante manejar este marco jurídico donde encontramos la ley de acceso a la información pública. La categoría de derecho humano, ¿por qué es importante mencionar? ¿Qué tiene que ver, van a decir, con el derecho humano? Sí tiene que ver y mucho. En comienzo le hablé que la Corte incluso utilizó ese argumento para fallar a favor del señor Daniel Vargas Telles. ¿Por qué? Porque mediante el acceso a la información, nuestra calidad de vida puede mejorar. Puedo dar un ejemplo. Utilizando los portales que está habilitada por el Ejecutivo, en este caso informacionpublica.paraguay.gov.py, se mantienen totalmente, digamos, los datos de los pedidos que se realizan. Por ejemplo, tengo mi madre o mi padre enfermo de hipertensión, pero resulta ser que yo no sé en cuál de los filiales de IPS o de los hospitales públicos cuentan con un medicamento, generalmente enalapril es lo que se utiliza para ese tipo de enfermedad, pues yo lo consumo. Entonces, mediante los portales nosotros podemos entrar y verificar la existencia de esos medicamentos. Y entonces no hace falta que recurramos a los hospitales, simplemente utilizando los portales ya vamos a saber la disponibilidad de los medicamentos, en este caso en los estamentos públicos, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos mejorar nuestra calidad de vida. También la parte de educación. Por ejemplo, la escuela de Encarnación, ¿cuántas escuelas hay en Encarnación? Podemos preguntar cuántos alumnos tienen, si todos acceden a vaso de leche o a comida o lo que sea. Entonces, esos datos significa
de que por medio, el acceso a esos datos significa que se puede mejorar la vida de nuestros hijos y nuestra vida misma, ¿verdad? Por eso IES se reconoce como que es de carácter de derecho humano. Fuente pública de información. Todas las instituciones públicas están obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública a entregar la información. No pueden ellos alegar incompetencia. ¿Qué significa eso? De que se dará cuyo IP información peja na memo IPM. Se dará cuyo na memo ahí. No pueden ellos alegar eso como para negar la entrega de una información, porque la ley les obliga a todas las instituciones públicas. Entran las universidades nacionales, los gobiernos departamentales, las municipalidades, los ministerios del Poder Ejecutivo, la Secretaría, los 3 poderes del Estado, en este caso judicial, legislativo, ejecutivo. Los entes binacionales también por esta ley están obligados a entregar información pública. Bueno, hablamos de lo que es información pública, pero ¿qué es la información pública? ¿Qué es lo que es la información pública? ¿Qué es lo que vamos a peticionar a las autoridades? ¿Qué dice la ley al respecto? Que información pública son todas aquellas, todas esas producciones de los poderes del Estado. Puede ser, como ejemplo claro, la producción, las notas, los memos, los informes, las resoluciones, las leyes. Todo lo que produce un estamento público es considerado información pública. Puede tener 2 tipos de origen. Puede ser de origen público, lo que se hace dentro de una institución pública, o de origen privado. ¿Eso qué significa? De que, por ejemplo, una comisión vecinal X presentan un proyecto o una nota, en este caso a una institución pública, solicitando la realización de un empedrado o lo que fuere. Al darle mesa de entrada a esa petición, eso se convierte en información pública. Obra en poder de una institución pública, pero su origen es privado. No es público, es privado. Pero aún así, las instituciones tienen que entregar la información. También aquellas empresas que son contratadas, que son pagadas con dinero público, también están obligados por esta ley a entregar información pública. O sea que lo público y lo que se paga con lo público tiene que ser público. Así de simple es el tema. Independientemente, también dice a la fecha de creación, porque muchas instituciones, ¿qué dicen? Dice, la ley de acceso a la información pública se promulgó, se sancionó en el año 2014. Y yo solamente voy a entregar a partir de ese año la información que se me solicita. Pero la gente se olvida de que incluso esto es un derecho constitucional. Artículo 28. Y la Constitución el último es del año 1992. Es decir, que a partir de 1992, y si aún así las instituciones realmente quieren demostrar una administración transparente, incluso los anteriores al año 1992, si quieren entregar, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. El tema del carácter reservado, ojo también. En principio, ¿qué dice la ley? De que todas las informaciones que obran en poder del Estado son públicas, pero salvo aquellas que están expresamente, dice la ley, expresamente prohibida o reservada por otra ley. Entonces, hay excepciones. Y los estudiantes de Derecho manejan esas excepciones de repente. Siguiente. ¿Puedes dar algunos ejemplos? Sí, en el siguiente material. El siguiente. ¿Otro? Ahí. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? A ver, queremos un poco que también pueden hablar. Sí. Buenas, gracias. Justamente
sobre ese tema de secreta y reservada. Ese es un tema muy importante, porque hay instituciones públicas que se amparan en eso y en un articulado de otras leyes, digamos, para evitar dar información de carácter público. Ese es un tema importantísimo que valdría la pena un poco recalcar. Sí, gracias. Con relación a las informaciones secretas, ¿qué es lo que eventualmente una institución pública no puede entregar? Serían lo relacionado, hablando en términos de funcionariado de persona, todo lo relacionado a temas de salud, todo lo relacionado a convicción religiosa, a su orientación sexual, todo lo relacionado a lo que se refiere a familia extra institución, fuera de la institución, todo lo privado a nivel familiar, eso son información de carácter reservado. Una institución pública no puede entregar. No puede entregar. Todo lo relacionado a la vida privada, civil. Eso, la manifestación de bienes de los funcionarios públicos está todo en una página que maneja la Contraloría por medio de las declaraciones juradas. También es Perdón. público. Will, doctor. Otra de las, a modo de ejemplo, ¿verdad? Todo lo que se refiere a niñez y adolescencia también está establecido por ley. Otras serían de seguridad nacional. Recuerdo como ejemplo, nos preguntaban, ¿se puede entregar el plano del Banco Central, por ejemplo? Ahí sí, hay cuestiones que no se pueden entregar y están establecidas expresamente por otra normativa de igual rango, es decir, por otra ley. Entonces, en esos casos no se pueden entregar. Pero todas aquellas que no están establecidas bajo una normativa similar, sí se deben entregar y existen procedimientos y también, como les dije anteriormente, sanciones que se les va a ir mencionando más adelante. El señor quería hacer uso de palabra. Sí, muy buenas noches, Aldo Ríos. Con relación al tema de carácter reservado, hay un caso justamente que se va a tratar el día de mañana, que es sobre el tema de el tratamiento de residuos, ¿verdad? O sea, un pliego de bases y condiciones. El tema de la información reservada, que es, por ejemplo, las deudas de los contribuyentes, si eso puede manejar un privado o puede ser público. Tenemos el caso en Encarnación, que hubo un juicio que se llevó hasta la tercera instancia y eso está firme. Y se negó a la publicación de los 100 mayores deudores de impuestos en la ciudad de Encarnación. O sea que eso se consideró una información reservada, digamos, de las personas. Pero ahora con este tema, el tema ahora que se quiere tratar, en el pliego de bases y condiciones dice que la municipalidad le va a entregar a un privado toda esa información de sus contribuyentes y de sus usuarios, de todas sus deudas. O sea, ahí esa es la pregunta concreta con relación a esto que estamos tratando hoy, que está generando realmente un conflicto en la ciudad. Queríamos saber su parecer. Como dije hace rato, en principio, todo lo que obra en poder de una institución pública es información pública, salvo aquellas excepciones que están expresamente también regidas por una normativa igual. En este caso, no manejo las argumentaciones de la institución, en este caso específico. Tengo entendido que mañana sí se va a hacer un encuentro en relación a eso y ahí vamos a recabar más datos, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando o lo que pasó, ¿verdad? Pero mayormente no tengo conocimiento del caso, ¿verdad? Pero sí, eventualmente las instituciones pueden negarse a entregar la información. Eso es categórico. La ley lo obliga, pero en caso de la no entrega, ¿qué hacer? ¿Dónde recurrir? Moya, Jatamba, ella y Yapota. Enseguida vamos a llegar a la parte de las sanciones y ahí vamos a entender eventualmente qué hacer en caso de la denegación. Se puede eventualmente utilizar, evidentemente, normativa
como para hacer la denegación, pero eso se tiene que analizar posteriormente mediante las acciones que está prevista en la ley, ¿verdad? Bueno, el alcance. ¿Quiénes pueden solicitar información pública? ¿Qué dice la ley? Cualquier persona sin ningún tipo de discriminación. Cualquiera puede solicitar. Nadie te puede negar información pública porque vos seas blanco, vos seas negro, vos seas esto, vos seas aquello. Utilizar ese argumento para la no entrega. Hay dos tipos de personas. Está la persona física, porque ¿qué pide la ley? Identificación del solicitante. Y también está la persona jurídica. La forma de entrega es totalmente gratuita. Las instituciones públicas no pueden entregar por la provisión de la información. Tiene que ser gratuita. Para ese efecto vamos a hablar los últimos articulados donde se habla de partida presupuestaria que tiene que prever cada institución pública. Importantísimo, dice, sin necesidad alguna de justificar las razones. Nadie te puede eventualmente preguntar, Marari Potacoa, o ¿para qué vos necesitas esta información? ¿Para qué vos querés saber esto? Eventualmente te puede decir, pero va contra la ley. Vos, como ciudadano, como solicitante de acceso a la información pública, no debes motivar, significa que no tenés que argumentar para qué querés esa información. Es una garantía que nos da la ley de acceso a la información pública. La modalidad de presentación puede recurrir personalmente, mediante los portales, los correos institucionales, puede hacerlo de manera escrita, por nota o verbal. Y esta ley sí que no discrimina a nadie. ¿Por qué? Porque el último requisito es forma de acceder a la parte verbal. ¿Por qué? Lastimosamente, en Paraguay existen todavía muchas personas que no saben leer y escribir. Y no por eso están excluidos. Esta ley le excluye a esa persona a acceder a información pública. ¿Qué tienen que hacer las instituciones para que ese ciudadano que no sabe leer y escribir, qué tiene que hacer para que pueda acceder a ese derecho? Tiene que labrar acta. Che Juan Pérez, ajala PTI estamento público. Hay que hacer, voy funcionario para hoy ave. Entonces el funcionario encargado tiene que labrar el pedido y entregarle los plazos que dicta la ley. O sea que evidentemente que no es una ley que discrimina. Forma de la presentación. Eso es importante. Son 4 requisitos. Si nosotros de repente obviamos uno de estos, puede eventualmente las instituciones públicas utilizar en nuestra contra para no entregarnos la información. Y son 4 requisitos bien claros. Identificación del solicitante, domicilio real, porque en caso de que haya una denegatoria, para que se pueda recurrir, para que se pueda accionar judicialmente, entonces necesitamos nosotros, como solicitantes, dejar nuestro domicilio real a la institución. Descripción clara y precisa de la información. Bueno, Ese es importante. Un ratito, ahí voy a interrumpir. Hablabas, doctor, hace rato de 2 tipos de presentación o 2 tipos de solicitudes, ¿verdad? De personas físicas y personas jurídicas. ¿Podés hablar un poquito más al respecto? Sí, la persona física somos nosotros cada uno. Y la persona jurídica son aquellas organizaciones, comisiones, entidades, que para que sea visible como persona jurídica, tiene unos requisitos, de acuerdo en las leyes, se establecen requisitos para que puedan ser reconocidas como persona jurídica. La organización de varias personas físicas, vamos a decir, ¿verdad? Por ejemplo, la Asociación de Funcionarios del Paraguay. Para ser reconocida como tal, se tiene que someter ante las instituciones encargadas del reconocimiento, ¿verdad? Y entonces para que pueda eventualmente utilizar ese reconocimiento para solicitar información pública o otro tipo de información a las instituciones públicas, ¿verdad? Para ese efecto, para gozar de esa figura jurídica, entonces hay unos requisitos y también las instituciones responsables para el reconocimiento de dicha personería jurídica. Hablando de la presentación, descripción clara, tenemos que ser claro y conciso en el momento de la redacción del pedido. Necesito esto, necesito
copia simple, necesito copia autenticada, necesito en formato digital la entrega de la información. Es importante mencionar el formato, porque ¿qué dice la ley? En caso de que el solicitante no mencione en qué formato quiere recibir la información, se entenderá, dice, o sea que se entregará en un formato digital, dice. Es decir, que las instituciones, por ejemplo, acá en Paraguay queremos tocar todavía papel. Hay una ley que ya está prohibiendo el uso, dejar gradualmente el uso del papel, ¿verdad? Y entramos en la parte tecnológica. Pero ñande ya poco sé la cuatillare. Entonces, queremos que la institución nos entregue la fotocopia, ¿verdad? Pero en caso de que nosotros no mencionemos en nuestra solicitud cuál es el formato en que deseamos recibir la información, entonces las instituciones públicas, si te entregan de manera digital, se entenderá que se dio también por entregada la información, dice la ley. O sea que son 4 requisitos importantes. Plazo de entrega, ese es importante manejar. 15 días hábiles tienen las instituciones públicas para entregar la información. ¿Desde cuándo corre a correr el plazo para la entrega que dice la ley? Desde el día siguiente de la presentación corre el plazo. No corre en el mismo día. Si hoy, esta mañana presentamos un pedido, es decir que desde el día siguiente se cuenta, corre el plazo para los 15 días. Información disponible. Ese es, hace rato les hablé de la ley 5189, que es de la ley de transparencia. Y también el acceso a la información pública, en el artículo 17 menciona la disponibilidad de la información. Últimamente, prácticamente casi a 10 años de la promulgación de la ley, todas las instituciones ya cuentan con una página web oficial, porque creo que la Senatit se encarga incluso de la apertura de esos portales oficiales para cada institución pública. En caso de que, por ejemplo, una institución pública de acá, un ejemplo, la Universidad Nacional de Itapúa, tiene su portal, su página web, y ahí tienen ellos su plantel, docentes, alumnos, presupuesto, ejecución presupuestaria, carga horaria, y todo lo relacionado a la casa de estudio, ¿no? Entonces ustedes si ingresan en la página, verifican si ustedes necesitaban la nómina de los docentes de la Universidad Nacional de Itapúa, entonces no hace falta recurrir a la ley de acceso, simplemente ya tener la información en línea, ¿cómo se dice? Disponible en la página web. Eso ayuda mucho. En ese caso, de igual manera pueden solicitar la entrega de la información. Y si la universidad le responde diciéndole, en virtud del artículo 17 de la ley 5282, dice, la información que usted precisa usted podrá encontrar en el siguiente enlace. Y le envía el enlace de la página web de la institución, donde usted puede encontrar la información. Salida de datos o registros originales. Este también es un tema bastante especial, porque algunos quieren el archivo original de los datos de una institución pública. La ley expresamente prohíbe la salida. ¿Qué es lo que se entrega? Copias simples o eventualmente copias autenticadas. Esos son los que se pueden peticionar a las oficinas de acceso a la información pública. ¿Cómo vamos hasta ahora? Seguimos. ¿Qué tal? Está ¿Cómo interesante. ¿Qué les parece? Si quieren preguntar algo, Acá. un ratito. Sí, nomás. Se está grabando. Bueno, dentro de la información, una minuta que envía un concejal al subintendente tiene también la misma validez jurídica. Que dijimos hace rato, que información es pública todo lo que se produce en una institución pública. Y la minuta es de la Junta Municipal. Pasa de la parte legislativa de un municipio, pasa a la parte ejecutiva. Y al hacer el pase, al asentar en el libro el registro de la parte de entrada de documento, se convierte en información pública. Por lo tanto, es menester de las autoridades de entregar la información eventualmente si se solicita. Como también lo puede negar
Pero ¿a qué se exponen las autoridades en caso de una denegación? Vamos a hablar de eso más adelante. Sí, una consulta simplemente. A partir del momento en que el solicitante hace su solicitud, para la redundancia, de información pública, la información del solicitante pasa a ser pública también, ¿verdad? Eso es importante. Desde el momento que una institución recibe un pedido, ya es público. Ya es público. El Poder Ejecutivo, cuando se inició a implementarse esta ley, había creado un portal de acceso a la información pública donde todas las instituciones o casi todas las instituciones públicas están adheridas a ese portal. ¿Para qué? Para que a través de ese portal puedan recibir los pedidos de la información pública, ¿verdad? O en su defecto, nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, en nuestro portal, en nuestra página web, tenemos un icono de acceso a la información pública. No sé si alguna vez entraron en la página web del Senado y en uno de los puntos dice ver todas las solicitudes. Desde la solicitud número 1, con el pedido, la respuesta que se le entregó al ciudadano, hasta el acta de entrega, cuando se hace de manera presencial, todo está publicado en la página web. ¿Cuántos pedidos recibimos hasta la fecha de la implementación de la ley? Casi 1.200 pedidos hemos recibido en la Cámara de Senadores. Y sobre, Recurrieron, perdón, sí, sobre ese punto, ¿ustedes se acuerdan que se incendió el Congreso en el año 2017? Incluso nosotros hemos recogido de alguna manera las informaciones que en su momento se habían quemado, todo porque la primera oficina que se había quemado era la nuestra, la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Acceso a la Información, porque era la entrada mismo. Y teníamos nuestros archivos digitales y bueno, aprendimos en ese momento que teníamos nuestro backup, pero también dejábamos ahí en los cajones. Así que bueno, aprendimos de eso, de que no hay que hacer, así que también les dejo ese dato, ¿verdad? Cuando hacemos copia de los archivos hay que ponerlo en otro lugar. Pero igual nosotros recurrimos a otras dependencias dentro de la Cámara para poder igual completar las solicitudes dentro de la Cámara, dentro de la página web. Y como dice acá el doctor, tenemos cerca de 1.200 solicitudes entregadas en la Cámara de Senadores. De las cosas menos pensadas que se pidió hasta lo que es más natural que se pida, que son copias de leyes, copias de decretos, copias de incluso de años de 1900, de años mucho antes que la Constitución incluso, ¿verdad? Y no es la apertura realmente de la Cámara, aunque ustedes no crean, ¿verdad? Porque muchas de las veces no se ve la parte linda, sí se entrega la información, información de funcionarios, vamos a ir viendo más adelante, información incluso de gente que no se iba a la oficina y lo mismo cobraban, eso mismo ayudó también dentro de la Cámara, así como en otras instituciones del Estado también para que se puedan sacar un poquito de esas prácticas, ¿verdad? Así que estamos realmente bastante avanzados en lo que es la implementación de la ley de acceso, por eso salimos un poco a hablar de esto y para que la gente también conozca el trabajo. sí. Les hablé de la cantidad, como habló también la licenciada, y es importante para nosotros resaltar de que ningún ciudadano tuvo que recurrir a un amparo judicial para acceder a las informaciones públicas, todo lo que obra en la Cámara de Senadores y el Congreso Nacional. Más de 1.000 solicitantes durante estos 9 años solicitaron, y cosas impensables, como le dijo la licenciada, y se les entregó. Todas las informaciones se les entregó a la ciudadanía. Y de hecho, que por medio de la ley 5189, casi todo es público en la Cámara de Senadores. Y eso hay que reconocer también la apertura de parte de nuestras autoridades, de nuestros legisladores, de realmente transparentar la gestión de los periodos parlamentarios, ¿verdad? Eso es importante resaltar. Denegatoria. Acá empieza el tema. Hay dos tipos de denegatoria: la expresa y la tácita. Expresa es cuando yo
Juan Pérez, me voy a una institución pública, pido una información y me dice la institución mediante una nota, no te entrego la información por esto y por aquello. Los argumentos pueden ser jurídicos o pueden ser de cualquier tipo de argumento, pero te niega la información. Esa es una denegación expresa porque te dice, no te entrego la información por esto. Sin embargo, la denegatoria tácita es cuando llega a los 15 días, mudo las instituciones públicas, caso omiso a tu pedido. Como ciudadano, como solicitante, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que recurrir? Y el artículo, un articulado de la ley, establece el recurso de reconsideración, porque vamos a pensar de buena manera que no tuvieron tiempo, que no encontraron el archivo, no pudieron colectar toda la información para entregar, por eso me negaron y me dijeron esto. ¿Qué dice la ley? Puedo volver a recurrir ante la misma institución o ante la máxima autoridad de esa institución a volver a peticionar lo mismo que había pedido en la parte ordinaria. ¿Cuántos días es el plazo para que la institución vuelva a entregar la información? Se extiende 5 días más. Y eso van a encontrar en el decreto 4064, que reglamenta la ley 5282, donde se extiende el plazo a 20 días hábiles para la entrega. Independientemente a eso, sí, en este material están los antecedentes. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Recurro de vuelta ante la misma institución, pero a la vez, independientemente, aunque yo haya presentado el recurso de reconsideración, yo puedo inmediatamente recurrir ante un juzgado de primera instancia, ya sea en el asiento de la institución o en mi domicilio donde yo estoy radicado. Por ejemplo, yo vivo en la Encarnación, pero pido información pública al Senado. El Senado no me entrega, yo indistintamente puedo accionar acá en Encarnación si soy ciudadano de acá, o en su defecto me voy a accionar en Asunción. Esa facilidad le da la ley a los peticionantes. Doctor, de ahí la importancia de lo que habíamos hablado anteriormente, de que son los requisitos del domicilio real. Es decir, si como persona física pongo mi domicilio real, entonces eso va a ser factible para el tema del amparo. Y si soy persona jurídica, lo mismo también, ¿verdad? Que ampara con los documentos legales para recurrir a esta instancia. Bueno, ¿qué tal avanzamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Se va captando? ¿Qué dicen los alumnos? Me gustaría escucharle a los jóvenes. ¿Profesor? Una precisión nomás. La ley aduce a una demanda ordinaria ante el juzgado de primera instancia. El amparo previsto en la Constitución Nacional es del artículo 133, es otra garantía procesal. Y también una precisión, la ley establece sanciones de multa y inhabilitación para la función pública y demás, pero a eso hay que agregarle lo dispuesto en la ley 4711/2018, que dispone el proceso penal por desacato. El artículo primero de la ley 4711 establece hasta 5 años de pena privativa de libertad a la persona que incumple una orden judicial. Gracias, profesor. Es cierto lo que está diciendo. Justamente íbamos a llegar a las acciones judiciales. Sí. Hace rato habíamos entrado en este tema controvertido, el tema de las informaciones reservadas, de carácter reservado. Y son aquellas que ha sido clasificado determinada como tal en forma expresa en la ley en el artículo 22. Y en el librito, la impresión está. Todo lo relacionado a temas de la salud, convicción de asesinato religiosa, intimidad doméstica, lo que se trata de la familia, la vida privada de la persona, los documentos patrimoniales y en este caso la intimidad sexual, lo relacionado a seguridad nacional, y hay varios
varias informaciones que gozan de carácter secreto, pero que se está estipulada expresamente por una ley. Acá entramos a la acción judicial. En caso de denegatoria, dice, el solicitante haya interpuesto o no el recurso de reconsideración, es lo que dice el profesor, pueden recurrir a cualquier juzgado de primera instancia y solicitar la entrega de la información. El incumplimiento, en caso de que el juez le ordene a una máxima autoridad de una institución pública y este dice, no se importai, name emo hay la información pública. Va a Pepe. En ese caso recibe 2 sanciones, aplica la ley de acceso a la información pública. Uno para la máxima autoridad y otra sanción para la institución. Y el que incumpliere, dice la decisión judicial descrita en el inciso anterior, será castigado con una pena de hasta 300 días multa y una medida de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de hasta 2 años. Aproximadamente 300 días multa, más de 20 millones, 20... No, sí, tiene una forma de... Tiene un sistema de cálculo, pero está prohibido por lo menos para tener un parámetro a regir, ¿no? ¿Verdad? Para hacer el cálculo. Por ahí aproximadamente. Y la inhabilidad que eventualmente puede sufrir esta autoridad. Pero ¿qué pasa? Viene un mandato judicial para la entrega de la información, deniega de vuelta, se le sanciona a la institución, vuelve a venir otro pedido, vuelve a haber sanciones. Y en ese caso ya es un desacato. Y como habló acá el profesor, se anticipó, ¿verdad? Y habló de un desacato judicial. Y eso sí tiene otro tipo de pena que está estipulado en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Ya se estipula las sanciones, que en este caso es 5 años. Hasta 5 años, así mismo. Bueno. Eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Como las sanciones vienen para la máxima autoridad de la institución, pero sin embargo, si yo estoy en un municipio, tengo un departamento de catastro, un departamento de obras municipales, tengo a mis directores o jefes de esos departamentos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Viene un pedido, se remite a la dependencia encargada de la provisión de la información, pero por A, B, C, D motivos, el director o el encargado de esa dependencia se le olvidó sin querer o con querer entregar la información en los plazos fijados en la ley. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer una autoridad, la máxima autoridad? Recurrir a un sumario administrativo para identificar eventualmente dónde estuvo la falla, por qué no se entregó la información. Entonces, de esa manera se deslinda las responsabilidades también, ¿verdad? Y ¿a qué nos exponemos los funcionarios públicos? También a ser sancionados donde se aplica, donde está estipulado las sanciones leves o graves, en este caso la ley de la función pública, la 1626, ¿verdad? Sí. También, en este caso, tiene que hacer un sumario administrativo las autoridades, las máximas autoridades de cada institución pública. Partida presupuestaria. Este es el último artículo y muy importante. Si una institución pública no prevé en su presupuesto cada año para justamente la provisión de manera gratuita de la información, si no prevé dentro de su partida presupuestaria, ¿cómo va a hacer para hacer? Nosotros tenemos un ejemplo que habíamos entregado más de 7.000 copias, por ejemplo. Y si vos no tenés dinero, si vos no tenés una impresora, si vos no tenés un escáner para escanear esos documentos, tenés que tener una infraestructura y también recursos humanos para hacer este trabajo. Por lo tanto, lo bueno es que la ley también prevé en su último artículo justamente que cada institución pública tiene que prever una partida presupuestaria para cumplir con cada uno de los solicitantes. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a la directora Gabriela Cantero. Antes le vamos a escuchar al señor para que ella pueda hablarnos de cómo en la Cámara de Senadores estamos trabajando específicamente en nuestra dirección general. Pero antes le escucho al señor.
Justamente, vamos a abrir acá un espacio así de preguntas, respuestas, si está a nuestro alcance responderles también. Y después hablarle un poquito de lo que es la Oficina de Acceso a la Información, Atención a la Ciudadanía en el Senado y para que también ustedes puedan recurrir. Así que le vamos a escuchar acá al señor. Sí, bueno, yo quería saber el plazo del proceso. Porque muchas veces la justicia que llega tarde, digamos, ya es una injusticia, ¿verdad? O sea, se pueden suceder hechos consumados si uno precisa de esa información con tiempo para algún otro proceso o como lo estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que se está por consumar un hecho y entonces nosotros necesitamos esa información y si esa parte judicial, ese proceso tiene también su plazo. En el material está que en la acordada 1005 se fijan los procedimientos para acceder, para recurrir ante las instancias judiciales. La Corte fija un procedimiento en caso de que un solicitante recurre ante la justicia para acceder a información pública. Y generalmente se hace vía amparo porque el amparo pues, es un pronto despacho, tiene que ser algo rápido y del momento, tiene que ser de rápida ejecución, vía amparo. Así es. Y en tu material está la acordada número 1005, por el cual se fijan los procedimientos en caso de acciones judiciales. Acá justamente habla de los 15 días, ¿verdad? Y en la acordada están los plazos otra vez de vuelta establecidos de 20 días, creo que estábamos hablando anteriormente. Pero en la acordada está bien específico. No, y mediante un profesional, ahí entran los abogados, se le contrata a un profesional de derecho para tener un representante legal para recurrir ante la justicia. Solamente se hace de manera con representación de un profesional de derecho. Así es, señor. Hay una organización o dentro de la carrera, creo que de Derecho en la Universidad Nacional, donde justamente reciben este tipo de situaciones o de denegatoria de tal manera que también puedan ser representados a través de ese grupo dentro de la universidad. Creo que es así, doctor. Sí, efectivamente la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho, tienen una escuelita judicial, no me acuerdo también cómo es el nombre, de un consultorio donde ellos se encargan de patrocinar, de acompañar todas las promociones o las acciones judiciales, como también lo tiene la Universidad Católica de Asunción de la Facultad de Derecho, también acompañan a los ciudadanos a realizar los amparos judiciales en caso de denegatoria. Eventualmente pueden recurrirlo ahí, señor. Justamente. Sí, tengo entendido que sí. De hecho, que aquel amparo que usted mencionó antes, que creo que era un caso que se judicializó, no sé si en la Municipalidad de Encarnación, creo que era a través de ese consultorio. No estoy segura, pero algo así, no estoy segura. Creo que pero, fue acompañado. Que también se menciona es el hecho de que hay que recurrir y tiene un costo eso. Entonces muchas de las veces el ciudadano no recurre también a eso porque eso es una erogación obviamente, ¿verdad? Entonces para eso, previendo un poquito eso, la gente de la universidad habilitó ese consultorio. Pero son las pequeñas modificaciones que en algún momento seguramente van a tener que modificar en la ley, ¿verdad? Para que eso no tenga un costo para el ciudadano porque hace otra vez que te limite. Entonces, hay pequeños ajustes, pero es lo que hay, es lo que tenemos y realmente, ustedes no sé si se acuerdan, hubo un caso muy controversial de alguna manera, fue Tapas de Diario, cuando Mabel Renfeld pidió el currículum del general Gonzaga, creo que era, no estoy segura, pero pidió el currículum completo de ese general en ese momento. Y ellos, por su posición jerárquica o las leyes que le amparaban, ellos decían que no era de interés público, por ejemplo, el currículum de un general. Finalmente eso le costó el cargo a este señor, ¿verdad? Y era así, nosotros teníamos el derecho de saber quién estaba a la cabeza de una institución de esa naturaleza. Entonces, por ejemplo, le costó el cargo a eso. O sea que hay bastante, después nació así también el tema del Senado, una no te calles, que le costó también al rector. O sea que hay bastante
ejemplos que realmente a través de esta ley se consiguió, ¿verdad? Acá lo importante es que la ciudadanía se empodere de esta ley, de esta herramienta. Saben que tiene una vigencia, el próximo año va a cumplir 10 años la ley. Y lastimosamente hay comunidades del Paraguay donde desconocen todavía la aplicación, incluso y mucho menos el alcance de esta normativa tan importante, ¿verdad? Que ¿Ustedes eventualmente conocían se esta puede ley? mejorar ¿Alguien de nuestra acá de calidad de vida. ustedes conocía la ley de acceso a la información? No. Sí. Bueno, entonces eso es como tarea pendiente también para las universidades, la carrera de repente de ver, de incluir como materia, no sé cómo sería, ¿verdad? Pero es importante, por ejemplo, uno de los derechos humanos, ¿verdad? No, sobre justamente, yo hace varios años ya que estoy usando y es una fuente muy rica de información. Por lo menos a nivel nacional, todo lo que solicité, así como dijo el doctor, fue pronto y muy útil. Estamos nomás chocando acá a nivel local, lo que todavía no se enteraron de la ley, pero estamos en eso. Es súper útil, por eso a mí me interesó muchísimo cuando me enteré que esto pueda llegar a más personas. Claro, lo que queremos hacer con esto es que sean ustedes también agentes multiplicadores, ¿verdad? Que a través de ustedes puedan dar a conocer a sus amigos, a gente allegada a ustedes, que esta es una herramienta muy importante y que realmente pueden hacer uso y deben de hacer uso y abuso también de esta normativa. Caso Encarnación, año 2018, el intendente no presenta ante la Junta la ejecución presupuestaria. Alega que tenía guardado para que la Contraloría lo revise. Cuando la Junta solicita verla, dice, vamos a hacer una expo documento en la municipalidad y pueden venir a ojear si quieren. En ese caso, ¿podríamos haber recurrido a esta ley? Totalmente. Ahí el doctor le va a dar más respuesta. Pero sí. Efectivamente. Hubiesen utilizado la ley para solicitar la información pública. Les animo a que utilicen el portal unificado de acceso a la información pública y utilicen ese portal para hacer su pedido. A esta altura casi todas las instituciones están adheridas a ese portal y les animo a que utilicen eso para que lo hagan a través de ella las solicitudes que correspondan. Esa página creó en ese momento la Senatix, ¿verdad? Es una fuente muy rica de información. La idea era, o sigue siendo, de que la información que Gabriela pidió le pueda servir a Juan, le pueda servir a Wilfrido. Y ya no hace falta que recurra de vuelta a pedir lo mismo. O sea que esa página, o de alguna manera, es una fuente bastante interesante de información que les animo también a que puedan visitar. Bueno, no sé, algo más con relación a la ley de acceso. Le voy a hablar rápidamente para no robarles mucho tiempo también de lo que es la Oficina de Atención Ciudadana y Acceso a la Información Pública dentro de la Cámara de Senadores. Como dijo el doctor, desde el 2015 y que se habilitó nuestra oficina, se habilita la Oficina de Acceso como primera oficina de acceso a la información pública a nivel institucional. Fue la primera que se habilitó realmente y servimos de ejemplo para muchas otras instituciones de modelo, ¿verdad? Porque vinimos trabajando un año entero. Antes recuerdan que el doctor había dicho de que se promulgó en el 2014 y entró en vigencia del 2015. Entonces tuvimos un año prácticamente de empezar a trabajar en la oficina y cómo iba a funcionar. Tuvimos varios desafíos en ese entonces, porque llegaba la gente muy eufórica e incluso desafiantes, diciendo ya y copa la ley de acceso tanto en la propaganda, decían, ¿verdad? Llegó uno, me acuerdo muy bien, y siempre pongo de ejemplo esto, querían todo el anexo al personal del Poder Judicial. Ustedes se acuerdan que años atrás era imposible saber, era motivo de divorcio incluso, cuánto ganaba mi esposa en tal institución del Estado, o el salario, por ejemplo, ¿verdad? Cuánto cobraban extras, por ejemplo, ¿verdad? Eso era impensable en otra época. Y sirvió después cuando se abrió todo, había sido vos ganabas tanto. Fue motivo de divorcio incluso, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces llegó este señor así como muy desafiante y nos pidió todo el anexo del personal.
Y nosotros en la oficina nos miramos así también porque era, como les digo, era impensable saber justamente cuánto ganaba Juan Pérez en esa época. Nosotros recepcionamos la información, remitimos en ese entonces a la Comisión Bicameral de Presupuesto. 3 días después teníamos pilones de hojas de todo el anexo del personal del Poder Judicial. Le llamamos al ciudadano que recurrió hasta la oficina y le entregamos, y realmente él se quedó así sorprendido de que le hayamos entregado esa información, porque realmente no sé si necesitaba de todo el funcionariado, pero era como desafiarnos también, ¿verdad? Entonces nosotros sí entregamos y estábamos obligados a hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que más piden? Piden copias de ley, por supuesto, por la naturaleza de la institución, proyectos, sobre todo información de carácter administrativo. ¿Cuánto cobran de viático los senadores? Ustedes se acuerdan, el tema de combustible, el tema de viajes en el exterior, viajes en el interior, todo ese tipo de información administrativa y financiera se pide. El diario de sesiones, porque es realmente la descripción íntegra de todo lo que se habla en las sesiones del Senado. Las copias de resoluciones y también el resultado de votaciones. Los periodistas generalmente son los que más pedían en ese entonces, como hoy ya es todo público finalmente, y dentro de la Cámara o dentro de las sesiones ya van viendo ellos mismos el tema de resultado de votaciones. Acá tenemos que más de cerca de 1.200 solicitudes de información pública recibimos dentro de la Cámara. Aquí habla de cómo solicitar información pública dentro de la Cámara de Senadores. No sé si me va a bajar un poquitito para que puedan ver. Hay un icono dentro de la página web del Senado donde dice información pública, pero es Senado, no me está bajando. Ah, ya está. Acá entonces lo que yo no veía. Me voy atrás. No sé por qué no baja, Will. Bueno, pero de todos modos, ¿cómo solicitar este es el portal de información pública que le habíamos hablado, que es el que se desarrolló a través del Poder Ejecutivo, que es información... No sé qué pasó. No. Esa es la página del Senado, www.senado.gov. Esta es la página del portal donde es www.informacionpublica.paraguay.gov.pi. Es donde les animo a que se puedan entrar y mirar las solicitudes que se hace a todititas las instituciones del Estado. Ahí estamos adheridos nosotros como poder del Estado también. Acuérdense que esto desarrolló el Ejecutivo, pero nuestra idea como institución es adherirnos y que finalmente Estado somos todos, ¿verdad? Entonces estamos dentro de esta página que se desarrolló en el Ejecutivo. El Poder Judicial no está aquí, pero ellos de todos modos también tienen habilitado su oficina de acceso. Bueno, acá voy a mirar de este lado. Algunos hechos que podemos destacar, como les hablé, el tema del presupuesto general del año fiscal 2016, lo que les mencioné hace un rato, sobre viáticos de senadores y funcionarios en el interior, cuánto cuesta venir al interior, cuánto se cobra por viajar. Muchas de las veces nosotros consideramos de que es mucho más factible de que el Senado venga a ustedes, que ustedes vayan hasta el Senado, porque implica una erogación importante de dinero muchas de las veces para que colectivos o grupos vayan hasta la sede legislativa. Pedido sobre la cantidad del parque automotor de la Cámara, en ese entonces se pedía bastante cuántos vehículos tenía la Cámara de Senadores. Bueno, también fuimos tapas de diario, nosotros mismos pusimos esto como ejemplo. El anterior. Revelan la lista completa de 77 funcionarios anómalos, por ejemplo. Como les dije anteriormente, esto también nos ayudó a nosotros como funcionarios. Yo tengo 32 años, no me pregunten cuántos años tengo, ¿verdad? 32 años de antigüedad dentro de la Cámara. Y realmente entré muy, creo que estaba todavía en la escuela. Bueno, entonces les puedo decir que hay un antes y un después realmente de lo que es. Antes era bajo 7 llaves la información y convengamos que existían funcionarios de primera, segunda, tercera.
Entonces, desde que nosotros también tenemos esta herramienta, nos ordenamos un poco dentro de la casa, nosotros como institución y muchas de las instituciones también, ¿verdad? Hay mucho avance, muchos cambios, mucho por mejorar todavía, seguramente, pero sí vimos pasos muy importantes. Nosotros muchas de las veces nos sentíamos también enojados como funcionarios de tener que cumplir horario, cuando que veíamos que funcionarios solamente llegaban al cajero y cobraban, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, esto también sirvió para que podamos ordenarnos dentro de la misma institución y gracias a esta ley, porque esta ley los mismos periodistas, o sea que estos titulares, a través de periodistas acreditados, solicitaron dentro de la página, dentro de la Cámara de Senadores. Bueno, así como hay cosas malas, también hubieron cosas buenas. Un ciudadano pidió todo lo que era el festejo del bicentenario. ¿Se imaginan? Y fue un caso bastante también llamativo en aquel momento porque se habló de mucha erogación de dinero y muchas cosas que no estaban muy claras también, ¿verdad? Y bueno, se pidió esto y en 15 días, realmente en tiempo récord, entregamos 7.000 páginas. Es decir, las instituciones cuando quieren entregar información como sea, nosotros, de ahí la importancia de las partidas presupuestarias dentro del presupuesto de la institución. En ese momento era 7.000 páginas, es decir, necesitamos escáner, necesitamos hoja, necesitamos pagarle el horario extra al funcionario. Entonces, de eso se trata justamente el tema de prever partidas presupuestarias. La verdad que nos complicó bastante la vida, te diré, pero bueno, entregamos y ese es un orgullo también nosotros de venir a contar también lo bueno, ¿verdad? Es decir, la apertura realmente de las instituciones está en la voluntad del que está a la cabeza. Bueno, estos son nuestros contactos, le pedimos que nos sigan, estamos en Twitter, Facebook, están también a través de, bueno, Senado TV, creo que también ustedes le siguen. La Oficina de Atención a la Ciudadanía está el ingreso, no sé si tuvieron la oportunidad de visitar algunos de ustedes el Senado. Estamos medio en la entrada misma, un poquito orientándole al ciudadano. Hay varias formas de participar dentro de la Cámara de Senadores. Mañana es una demostración de ello a través de las audiencias públicas, a través de las visitas dentro de la institución, a través de estos espacios con la ley de acceso a la información. O sea, hay muchas cosas a favor del ciudadano, tal vez no se da a conocer. Yo siempre digo que muchas de las veces es muy difícil competir con los medios de comunicación, que nosotros hacer este trabajo de hormiga de venir a contar de qué manera el ciudadano puede empoderarse de las herramientas y cómo pueden participar. Y si muchas de las veces dicen, no, va épico la yapota xereje caso, entonces como que la gente misma se hace también a un lado y no participa. Entonces, el momento que uno participa también tiene el derecho de reclamarles a sus autoridades. Así que eso es lo que venimos a hacer un poquito nosotros. Sí, señor. Quiero resaltar nomás lo que hoy escuché en un medio de comunicación en la ciudad de Encarnación, como que están minimizando el trabajo de ustedes. Así mismo, es como usted está diciendo. Como estaba hablando con un diputado y como que no le daba importancia a lo que hoy está ocurriendo en esta sala, en esta institución universitaria. Imagínate un poco. Y todo ocurrió esto es porque hay un contubernio político-económico entre el intendente y ese medio de comunicación. No tengo miedo de decir, y eso escuché y por eso quiero resaltar. Nada más. Gracias, señor. Bueno, de eso se trata un poquito el salir, ¿verdad? El salir de nuestra institución, la única institución que no tiene sede en diferentes cabeceras departamentales es el Senado, justamente. No es como los juzgados que tienen en cada distrito, no es como otras instituciones que tienen alguna sede en diferentes diferentes regiones, ¿verdad? Y realmente nos sentimos a veces un poco tristes también los funcionarios, porque por una parte está el trabajo que hace que sostenga el trabajo legislativo, porque por un lado están los funcionarios y por otro lado el área legislativa y lo que es política, ¿verdad?
Entonces, en ese aspecto nosotros no podemos entrar mucho, pero es lo que más se vende, es lo que se ve. Y muchas de las veces nos desprestigian como funcionarios, pero estamos lo que nos gusta hacer, los que trabajamos, lo que nos gusta. Y bueno, acá estamos para contarle y mostrarle ese lado bueno que también nosotros tenemos. Bueno, agradezco, ya estamos terminando. Agradezco que hayan participado de esta socialización, de esta herramienta tan importante. Ya va a depender de ustedes hacerlo efectivo, el uso efectivo de esta ley o no, ¿verdad? Pero nuestra función de la Cámara de Senadores justamente se basa en esto, de salir, socializar esta normativa tan importante y que la ciudadanía se empodere de esto para que puedan acceder a la información pública. Y hace cuestión de cuando iniciábamos recién la socialización, utilizaba una frase para terminar mi participación, ¿verdad? De que con la implementación de la ley 5282/14, OPAMA la secreto, Peayecuara. Con la aplicación de esta ley, OPAMA la secreto. Peayecuara na pituume. Ni ya que ya recursos ante todas las instituciones públicas a ejercer ese derecho constitucional. Artículo 28, el derecho de acceder a información pública de forma veraz, ecuánime y responsable, dice la Constitución de la República del Paraguay. Si es que, muchísimas gracias por escucharnos, por participar. Estamos orgullosos, estamos contentos de venir a compartir con ustedes. En nombre de nuestro presidente, el senador Silvio Velar, damos las gracias por esta invitación. Muchas gracias.